Buenas tardes ya. Menuda tarea. Hablarles a los jóvenes, confesarles primero que de todas las actividades que he mantenido desde haber asumido la conducción del partido, la más gratificante, la más hermosa, es cuando nos reunimos los jóvenes, engancharnos de nos reunimos los jóvenes. Y bueno, creo que se ha dicho casi todo, pero uno no puede perderse la oportunidad, la maravillosa oportunidad de poder decirles y transmitirles algunas ideas, de trabajar en el diálogo en forma conjunta, que es la manera que debemos encontrar los radicales, ir cambiando algunas prácticas culturales que, sin analizarlas en detalle, sabemos que algunos daños nos han hecho. Esta última la decía recién Marino, que a veces pasamos deliberando demasiado tiempo y nos falta pasar a la acción. Sin embargo, me parece interesante compartir con ustedes, muy sintéticamente, soy ingeniero, así que no se asusten, muy sintéticamente algunas características de esta, ¿por qué elijo la década? Porque bueno, la edad que veo en ustedes tiene que haber sido la marca y la impronta más fuerte que les han generado, las decisiones de estar donde están, el análisis complejo de qué es lo que nos pasó como argentinos, que podríamos denominar esta década kirchnerista, que tiene algunas características que vale la pena hacer un breve repaso. Si hay algo que ha caracterizado al estilo del gobierno kirchnerista, es el autoritarismo, es la prepotencia, es la división entre el bien y el mal, es la falta de diálogo, de la búsqueda de consensos, de escuchar al que piensa diferente. Esta es una característica propia, no del kirchnerismo, sino del peronismo. Ha estado con una diferencia sustancial, y es la primera diferencia sustancial que tenemos con el otro partido de gobierno, que es el justicialismo, en la manera en que entendemos la democracia. Porque la democracia lleva en su propia esencia el respeto por el otro, el respeto por el que piensa diferente, el entender que escucharnos entre los que pensamos de distintas maneras nos ayuda a crecer, a tolerarnos, siempre, salvo para lo que es extraño a la dignidad humana. Y el radicalismo se construye y debemos seguir construyéndolo desde esa idea clara de cómo entendemos la democracia. Hay otro aspecto que caracteriza a esta década: el crecimiento económico. Lo dijo Alejandro. Del 2003 al 2010 la balanza comercial de la Argentina fueron 113.000 millones de dólares. Uno no puede tener dimensión de lo que es. 113.000 millones de dólares. Básicamente por un elemento. Apareció una demanda en el mundo por alimento, por la soja, tuvo un precio muy alto, nosotros la tenemos, la vendemos. Conclusión, 113.000 millones de dólares en 10 años en esta década en manos del gobierno. Este gobierno tomó 3 aspectos centrales para direccionar esos recursos económicos. Algunas obras, por supuesto con la brutal concentración económica que existe en el poder central, obras para los amigos, asistencia social, por supuesto ratificando otra de las características que tiene el gobierno justicialista,
que es mantener la asistencia social como herramienta de sostenimiento en el poder. Me necesitan, tengo que seguir estando con ellos. Y el tercer aspecto, una parte importante para los bolsillos. Hay algo que caracteriza también a esta década del kirchnerismo: las falacias. La falacia haciéndonos creer que hay una inflación determinada a partir de los datos que nos da el INDEC y una inflación real. Que hay un índice de pobreza determinado, que son los datos que nos da el INDEC, y hay una pobreza que es más del doble. Hay también un elemento vinculado a lo que se ha dado a llamar el relato. Si una decisión política tomó el kirchnerismo cuando empezó a gobernar, fue: tenemos que aparecer la antítesis de la década del 90. Tenemos que ser lo diferente a lo que ellos habían sido partícipes y actores. Pero hay que reconocerles algo. Caradura no se ponen colorados jamás, ya lo dijeron, son los mismos que votaron la privatización, que hicieron el gran negociado en su momento con YPF, ahora se embanderan con la bandera argentina haciéndose los dueños de esa recuperación. Pero bueno, se lo plantearon. Sin embargo, precisamente a partir de este año, porque convengamos que hasta desde la política y desde el ciudadano común decíamos: nos están quitando las banderas, porque ahora ellos están tomando lo contrario a lo que hizo el menemismo. Pero nos empezamos a dar cuenta por algunos hechos que esto no era tan así. El primero fue cuando vuelve la presidenta a asumir después de la operación, después que nos mostró la cicatriz, y reconoce los 10.000 millones de dólares que la Argentina tuvo que gastar para comprar gas y petróleo, que serán 13.000 millones de dólares este año y otros cuantos el que viene, y así sucesivamente, hasta poder recuperar efectivamente el autoabastecimiento energético, en tanto y en cuanto hagan las cosas bien, cosa que dudo bastante. En definitiva, estaban reafirmando y estuvieron reafirmando durante estos 9 años la política energética de la década de los 90. Y casi te diría, peor aún. Hubo otro hecho en el verano, trágico: la tragedia del ferrocarril que se estrelló en Once, que nos dejó 51 muertos. ¿Cuál era la frase de la década de los 90? Ramal que para, ramal que cierra. Eliminaron y destruyeron los ferrocarriles en Argentina. ¿Qué anunció Kirchner en su momento? El tren bala. Que la bala se la pongan donde ya saben. Lo que tenemos que hacer los argentinos es recuperar verdaderamente el ferrocarril. Y estos hombres en el gobierno, y esta mujer en el gobierno, ha hecho exactamente lo mismo que hicieron en la década menemista. 10 años de crecimiento económico, 113.000 millones de dólares para invertir, y ni siquiera empezaron a recuperar nuestro ferrocarril. Una herramienta clave para una Argentina extensa, para una Argentina que necesita trasladar sus productos, para una Argentina que necesita que nos traslademos nosotros y que nos estamos matando en nuestras rutas por tantos accidentes. Pero el ferrocarril, la energía, son exactamente iguales a las prácticas que pusieron en marcha en la década de los 90. Y hay otra, la educación. Fue Menem el que le tiró las escuelas, la educación básica, a las provincias, sin los recursos, por supuesto. Algunas provincias se la arreglaron mejor, otras se la han arreglado peor. Pero lo cierto es que desapareció la política educativa nacional. No existe. Ellos pueden decir porque no nos corresponde, es una jurisdicción provincial.
y lo único que hacen es repartir dinero. Y ahí termina la política educativa. Este país debe ser uno de los pocos países del mundo que no tiene un plan para desarrollar la educación, que es el elemento central para el crecimiento del individuo y para el crecimiento de los pueblos. Aún así, ¿dónde estuvimos nosotros en la década del kirchnerismo? Y ya se ha dicho, algunos errores hemos cometido. No terminábamos de generar un proyecto que pusiese claridad ante la gente, que quitase el velo del relato que todos los días nos traía. Es cierto, nos pasábamos debatiendo horas y horas en lugar de pasar a la acción. Sin embargo, también se ha dicho, y estoy convencido de ello, la única alternativa que tiene este país es el propio radicalismo. Llegamos a las elecciones de octubre del año pasado. Ese lunes, después del domingo de las elecciones, hubo una parte importante que no quería extender el certificado de defunción como partido. Hubo otros que se empezaron a hacer los rulos, como se dijo acá, a ver si nos llevaban para el lado del macrismo, para el lado del socialismo, para el lado del kirchnerismo. Hubo otros que entraron en una suerte de parálisis. Pero lo cierto es que también, con muchos, en el radicalismo, como los ha habido a lo largo de toda la historia, que siguieron pensando en que valía la pena comenzar de nuevo, que valía la pena intentar ponerse de pie y caminar, pensando en las cosas buenas que tenemos por delante por hacer, similar al esfuerzo del último relato que nos costó verano. Es cierto, un partido fuerte con un 54%, una oposición atomizada y la ciudadanía que no ve, no encuentra quien representa ese espacio de la sociedad opositora. Desde dónde puede o a dónde puede acudir para entender que es posible otra alternativa. Miren, yo estoy convencido que en cada pueblo, en cada rincón de este país, hay un hombre, hay una mujer, hay un joven, hay un abuelo que está esperando una señal. Es cierto, el 54% es producto de un mejor pasar, y cómo no va a haber un mejor pasar con semejante cantidad de plata que entró en Argentina. O que los que menos tienen con los planes sociales están un poquito mejor. Pero como también les decía antes, hay muchos que están esperando que vuelva la ética republicana, que vuelva el respeto a las instituciones de la democracia, que vuelva la honestidad, que vuelva la transparencia, en definitiva, que se recuperen los valores. Esta Argentina tuvo valores. Esta Argentina se construyó sobre la base de los valores hace mucho tiempo, pero tampoco tanto, porque fueron sus abuelos, mis padres, los bisabuelos, que vinieron de todas partes del mundo, que se juntaron con los criollos, que encontraron un desierto, y no solamente era un desierto, la Patagonia, la pampa húmeda era un desierto, y entendieron que precisamente a partir de dos valores era posible hacer de este país una de las naciones más importantes del mundo: la cultura del esfuerzo del trabajo, y reclamar, exigir y pedir educación para sus hijos. Me robó el discurso Alejandro anoche.
Ahí está la identidad radical, la pluma y el martillo, muchachos.